A estas criaturillas en algunas civilizaciones los conocían como los murmuradores, porque es así como se escucha cuando están cerca de ti, murmuran. Algunos los conocen como duendes, otros los llamamos sherim o demonios. Una de las cosas que debemos saber acerca de los duendes es que, para la sabiduría de la Cábala, el mundo en el que estamos no es el único que existe. Según la Cábala, hay muchos paralelos al nuestro. Incluso la palabra Cábala, que tiene muchos significados, uno de ellos es paralelismo, pues nos habla justamente acerca de esos mundos espirituales que se encuentran en paralelo de nuestro mundo. En esos mundos pueden llegar a existir otra clase de criaturas, espíritus, ángeles, etc. Muchas veces sobre ese tipo de criaturas se refieren nuestros sabios cuando nos hablan sobre los duendes. Sin embargo, existen también aquí en la Tierra, en otras dimensiones, otro tipo de criaturas que no podemos ver. Por ejemplo, en el Talmud está escrito que existen diferentes dimensiones en la tierra y que en ellas habitan diferentes seres, algunos con 2 rostros, otros con 4 rostros y otros con un solo rostro. En un territorio desconocido llamado Gai habitan hechiceros, y en el territorio llamado Nesía habitan seres muy pequeñitos que no tienen fosas nasales, sino 2 orificios en la cara por los cuales respiran, y a estas criaturas todo se les olvida. La naturaleza está sujeta a leyes que fueron establecidas por Dios desde el principio de la creación del mundo, y estas leyes se definen de modo que siempre que se realice cierta acción, la consecuencia va a ser la misma. Es así como funciona todo lo que podemos medir mediante nuestros 5 sentidos o con los artefactos de medición que poseemos. Sin embargo, según el Talmud, hay fuerzas sobrenaturales que existen en el mundo, pero que no se pueden captar y no están sujetas a las leyes de la física. Dentro de la naturaleza, el Todopoderoso hizo criaturas que están sujetas a otras leyes y no a las de la física común que nosotros conocemos. A estas fuerzas sobrenaturales se les conoce como duendes, espíritus o demonios, a los cuales, siendo que sus leyes y su naturaleza es distinta a la nuestra, nos es imposible comprenderlos. Esto se debe a que nuestros ojos llegan a una cantidad gigantesca de información. Sin embargo, el cerebro filtra muchas de esas imágenes y las elimina automáticamente. Por ejemplo, el ojo capta todos los colores, sin embargo, el cerebro solamente nos permite ver desde el rojo hasta el violeta, pero no nos deja ver más allá. No tenemos la capacidad de percibir el infrarrojo ni tampoco el ultravioleta, ¿verdad? A eso es a lo que nuestros sabios llamaron el permiso del ojo para ver. Si el ojo tuviera permiso para ver, es decir, si el cerebro se lo permitiera, no podríamos resistir ver a los duendes, nos volveríamos completamente locos. El mejor consejo que te puedo dar es no lo hagas, pero si te gana la curiosidad, te voy a enseñar cómo. Aunque de manera natural no se puede ver a los duendes, el Talmud describe un ritual mediante el cual se podían llegar a abrir los ojos para hacerlo, y también habla acerca de los riesgos de realizarlo. Aquel que quiera ver a los duendes, dice el Talmud, que tome una placenta de gata negra, hija de una gata negra, primogénita, hija de una gata primogénita, y que la queme sobre el fuego hasta que se haga cenizas, y esas cenizas que las muela bien y que las ponga dentro de los ojos. Gracias a esto podrá ver a los demonios, pero es muy importante hacer también lo que se dice a continuación.
Lo que sobre de las cenizas de la placenta quemada lo deberá guardar dentro de un tubo de metal y sellarlo por medio de una soldadura de acero con la finalidad de que los duendes no roben las cenizas. Todo esto con la finalidad de no resultar herido. ¿Pero a qué se refiere, mis amigos, con no resultar herido? Precisamente el Talmud incluso cuenta una historia sobre un importante rabino, un gran sadik talmúdico que quiso ver a los duendes y realizó este ritual que te estoy contando. Su nombre era Rabbi Bibi Bar Abaye. Hizo esto y salió lastimado. El Talmud cuenta que estaba tan mal y todo su cuerpo estaba lleno de llagas, sangraba por los oídos, estaba tan mal que en esa época tuvieron que realizar múltiples exorcismos para curarlo, hasta que Dios se apiadó de él y lo sanó. Los duendes no tienen acceso a artículos cerrados o sellados, como lo dice el Talmud en el Tratado de Yulín 105b. En caso de tener al alcance esas cenizas, los duendes podrían utilizar esas cenizas para dañar al que los vio. Es curioso señalar, pero aquí no hay coincidencias. El Talmud, el Zohar, también explica que nosotros no podemos ver a los demonios no pueden ver a los ángeles y los ángeles no pueden ver a Dios. Esa es la jerarquía. Pero los que han podido ver a estos seres a través de las ciencias ocultas, todos ellos dicen que se asemejan a un chivo. Por eso es el chivo el que se adora, porque así es como se ven estos demonios, estos duendes. Literalmente parecen un macho cabrío. Dios nos libre de ver este tipo de criaturas, pero si quieres ver cómo lucen, así como los Baphomets, así lucen. En el Sefer Yetzirah, el libro de la creación atribuido a nuestro padre Abraham, viene la manera de cómo puedes, por alguna manera decirlo, domesticar a estos demonios, a estos duendes, y pueden ser utilizados para obtener información sobre el futuro o para encontrar objetos perdidos. Cabe señalar que en el Sefer Yetzirah también está escrito que los duendes son el ejército del Satán y aquellos que le ayudan a hacer pecar a la persona en cada momento. Es por eso que Dios los hizo invisibles, para no desmotivarnos al ver lo poderosos que son, ya que en caso de verlos pensaríamos que no tenemos la fuerza de vencerlos. Dios cerró nuestros ojos para que así tengamos el ánimo de pelear en su contra. También en este libro se dice que los duendes fueron creados solamente de dos elementos, los elementos fuego y aire, pero no del agua ni de la tierra. Es por eso que son tan ligeros que pueden flotar en el espacio y pueden ser invisibles. Si se separan en ellos estos elementos, ellos mueren. Se dice también que los duendes se alimentan de la impureza, principalmente de la de los muertos, y donde hay impureza es donde ellos están. Recordemos esa regla espiritual que es muy importante, que nosotros no podemos ver a los demonios no pueden ver a los ángeles y los ángeles no pueden ver a Dios. El hombre, sin embargo, sí puede conocer a Dios a través de las pruebas que estos demonios nos ponen día con día. Son oponentes. Un oponente nos sirve a nosotros para mejorar, para aumentar de nivel y para llegar cada vez más y más perfeccionados directo a nuestra meta individual. Tú y yo vamos a morir algún día y yo creo que queremos dejar buenas cuentas en este mundo y entregar buenas cuentas a nuestro Creador. Según el Talmud, entre los duendes existe una enorme variedad de duendes. Inclusive hay quienes tienen la cabeza parecida a la de un reptil. Sí, amigos, quizás de aquí sacaron el famoso ser reptiliano de David Icke. Como dijimos anteriormente, existe gran cantidad de duendes y aunque su función principal es hacer daño, no todos son peligrosos. Hay duendes buenos que incluso pudieron llegar a ser amigos de algunos importantes rabinos del Talmud. El Talmud, de hecho, habla acerca de un duende que se llamaba Yosef el Duende, y este personaje pudo hablar con Rabí Yosef e incluso contarle cosas acerca de algunos temas referentes a los duendes. Y dice en el Talmud, dijo Rabí Yosef, Yosef el Duende, el Shedim,
El duende que me contó que Asmodei, o sea Asmodeo, el rey de los duendes, es el que ataca a los que transgreden las reglas de los pares. Y siendo que es muy importante, no se molesta en atacar a cualquiera. En el Zohar se cuenta que Yosef el duende es muy importante y que él en una ocasión salvó a Rabbi Yoshua ben Lavi de dos personas que querían hacerle daño. Estos dos ladrones querían matarlo y el duende, según el Talmud, los despedazó, les sacó los ojos y les arrancó los dientes. Pero no todo está perdido, mis amigos. No todo está perdido. A continuación te voy a compartir el remedio para combatir a estos seres. El rey David nos habla de los duendes en el Salmo 91. El Salmo 91 tiene nombres divinos que están concatenados y al momento de pronunciarlos son armas en contra de estos duendes, en contra de estos Masikim. Se dice que tenemos 1000 a nuestra izquierda y 10.000 a nuestra derecha. El Salmo 91 tienes que recitarlo si te están molestando, si te están acosando. Este es el salmo más poderoso que hay y dice así, y te lo voy a explicar. Tú que moras en el refugio del Altísimo y que permaneces a la sombra del Omnipotente, yo te digo de Dios que es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío, que Él te salvará de la trampa cazadora, de la peste que destruye, con sus alas te cubrirá, bajo sus alas hallarás refugio, su verdad es un escudo y una adarga, no temerás al miedo nocturno, ni la saeta que vuela de día, la peste que ronda en las tinieblas, ni la destrucción que asola a mediodía. Pueden caer a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no se acercarán. Basta con que mires con tus ojos y verás la retribución de los enemigos. Por cuanto tú has dicho, Dios es mi refugio, y has hecho del Altísimo tu asilo, no te sucederá mal, ni plaga se acercará a tu tienda, pues Él encomendará a sus ángeles para cuidarte en todas tus sendas. Ellos te llevarán en sus manos, no sea que dañes tu pie con una piedra. Pisarás al león y a la víbora, pisotearás al leoncillo y a la serpiente. Por cuanto Él me desea, yo lo libraré, yo lo fortaleceré por cuanto Él conoce mi nombre. Recordad, Yod Hei Vav Hei. Cuando clame a mí, yo le responderé, con Él estoy en la aflicción, yo lo libraré y lo honraré, de larga vida lo colmaré y le mostraré mi salvación. Si leemos el versículo en hebreo tal cual como está escrito originalmente y lo desciframos mediante el comentario de Rashi, podemos entender lo siguiente. Cuando dice Mehetz Yav Yoman, la seta que vuela de día, Jetz se refiere a duende. La palabra Jetz es duende, que vuela como una flecha y domina el día. Mi Beder Baufel Yaloch Miketev Yashut Sauraim, la peste que ronda en las tinieblas, ni la destrucción que asola a mediodía. Estos, mis amigos, son nombres de duendes. Uno daña en la noche y el otro duende daña al atardecer. Sabemos que Ketev Meriri es el duende de la tarde. Así es, los salmos traen nombres. Luego sigue, y Pol Mitzdeja Elef Urba Michayeja Eleja Ligash. Pueden caer a tu lado izquierdo 1000 y 10.000 a tu derecha, mas a ti no se acercarán. Esto significa que podrán rodearte los duendes, los Masikim, pero no se te acercarán para hacerte daño. Los duendes también pueden ayudar y salvar a la persona. Acuérdate, como dijimos anteriormente, existe una gran variedad de duendes y aunque su función principal es hacer daño, no todos son peligrosos. Hay duendes buenos que incluso pudieron llegar a ser amigos de algunos importantes rabinos del Talmud. ¿Te ha parecido interesante este video? Si te parece interesante y quieres seguir aprendiendo más de este tema, pues oblígame a estudiar más de este tema, regálame un like, suscríbete al canal si no te has suscrito y toca la campanita y comparte esta luz, porque ya casi somos 2000, vamos en el camino a los 2000 suscriptores y con la ayuda de Hashem y con tu ayuda yo sé que pronto vamos a estar ahí. Pórtense bien si se puede y aguas con los duendes.